La justicia en Bolivia enfrenta una grave crisis. La reciente elección parcial de autoridades judiciales, junto con la permanencia de magistrados prorrogados, refleja un sistema muy debilitado. El contexto de las tensiones políticas, la corrupción, la falta de independencia y la lucha entre los poderes agravan esa situación. Tras la reciente elección parcial de magistrados, ¿es posible esperar una verdadera reforma de la justicia en Bolivia? No hay una señal que nos permita entender que esto va a cambiar el sistema de justicia, que los jueces se van a acercar a la gente, que los ciudadanos se han empoderado de sus derechos y que van a encontrar en la justicia un espacio de solución de conflictos o de generación de paz. Entonces no ha funcionado, y no ha funcionado por varios temas. El proceso de preselección de candidatos en el legislativo no cuenta con personal, es decir, con los parlamentarios, las parlamentarias que tengan la capacidad para llevar a cabo la evaluación de los precandidatos. Y lo otro que hemos visto es que el Tribunal Supremo Electoral nos ha forzado a tener que marcar en unas papeletas con gente que no conocemos, con habilidades que no entendemos y para tareas que el ciudadano común tampoco conoce y entiende. Pero los problemas de la justicia son múltiples. Según el jurista Goitia, pueden resumirse en los siguientes factores. El primer gran problema que tiene Bolivia es que nunca ha adoptado un sistema completo, es decir, tenemos una mezcla de sistemas entre lo francés, lo español y algo ahora de lo americano, y obviamente esas mezclas no siempre son productivas. El segundo gran problema es que tenemos una natural desconfianza hacia los jueces. A los jueces los vemos como actores que no son parte de nosotros, sino una suerte de actores de los que hay que tener cuidado. El tercer gran problema es una desubicada búsqueda del papeleo, de los trámites, de complicar la existencia de los seres antes de resolver los problemas. El cuarto problema creo que es un serio problema de atraso tecnológico, y el quinto problema es la falta de institucionalización del órgano judicial. El Tribunal Constitucional enfrenta una grave situación. Solo se renovaron 4 de sus 9 magistrados, mientras que los otros 5, incluido su presidente Gonzalo Hurtado, elegido en 2017, permanecen en sus cargos, pese a que finalizaron sus mandatos en diciembre de 2023. Hemos tenido estos magistrados que han llevado a cabo acciones que de pronto están reñidas con el propio contenido de la Constitución. Entonces, el problema es estructural ahí, por la gente que ha ingresado a estos tribunales y que obviamente motiva tomar en cuenta la necesidad de hacer ajustes para que esto no se siga distorsionando y no nos sigan cambiando la Constitución. La Constitución ha quedado cambiada de pe a pa. Hay varios ejemplos. El derecho humano a la reelección indefinida. Quien designa al Contralor General del Estado termina siendo el Ejecutivo, cuando el procurador debe controlar esencialmente el manejo de los recursos del Ejecutivo, algo que va contra la Constitución. Se ha mermado, negado y afectado terriblemente el derecho a la propiedad privada. La Constitución la garantiza. La senadora oficialista Ana María Castillo, afín al presidente Luis Arce, reconoce la necesidad de completar la renovación de los cargos en las altas cortes con una nueva elección judicial. Sin embargo, también ve difícil avanzar tomando en cuenta la coyuntura de la política nacional. Lamentablemente, existiendo ahora un momento muy complicado en la Asamblea, vivimos una coyuntura muy particular, quizá complicada, porque no nos olvidemos ya a vísperas de un año electoral, las acciones, la determinación y las mismas respuestas de algunos asambleístas no son pues las que quizá el pueblo espera, no son quizá respuestas que la población exige. Lamentablemente se ha ido politizando al interior de la Asamblea algunas actitudes, algunos comportamientos, y eso hace de que se obstaculice en realidad el avance o las pretensiones de llevar adelante un trabajo adecuado. La problemática de la justicia no se soluciona con unas elecciones judiciales.
La senadora también asegura que el Ejecutivo no manipula las decisiones judiciales. No, pero creo que eso es totalmente falso, simplemente es un argumento político que van utilizando a fin de desprestigiar pues, al Ejecutivo y por supuesto al gobierno. Es un afán, en realidad a vísperas de un año electoral lo que están haciendo todos y aprovechando las circunstancias, hacer campaña política. Para la senadora, los problemas en la Asamblea Legislativa, en particular los relacionados con la división del movimiento al socialismo entre dos facciones, es culpable de que el Tribunal Constitucional haya tomado decisiones contra ese órgano, por ejemplo, al impedir que fiscalice o interpele a los ministros. Pero es responsabilidad de la misma Asamblea. La Asamblea con su acción divisionista, con esa actitud en realidad revanchista o con una actitud ya política, lo único que ha logrado es de que demos mayor fuerza al órgano judicial. Entonces yo lo acredito más bien la responsabilidad de la misma Asamblea por ese cambio o esa conducta que en un momento es reprochable, porque lamentablemente ahora la Asamblea se ha vuelto pues en un lugar ya no incluso seguro. Para el jurista Ramiro Orías, la última elección ha sido diferente porque la ciudadanía votó por candidatos más independientes del gobierno. No obstante, los problemas de fondo se mantienen porque los electos, que suponen una esperanza de cambio, conviven con los magistrados prorrogados en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿cómo mostrar un cambio si parte de la contaminación institucional que el país requiere remover se mantiene principalmente incrustada en el Tribunal Constitucional, que con sus últimos fallos hemos visto está haciendo un uso ilícito de sus facultades, ¿no? Se ha vuelto un tribunal como había algún autor español que decía, son tribunales constitucionales con escaño, ¿no? O sea, con escaño de parlamentario y con capacidad de legislarnos. Se están inventando cosas a título de interpretación constitucional que están inclusive afectando las disposiciones expresas y terminantes de la Constitución. Orías comparte la opinión de que jurídicamente es posible que los 4 magistrados electos se hagan cargo del Constitucional, pero reconoce que esa propuesta no es un camino fácil y necesitará de acuerdos políticos. El gran dirimidor de los conflictos de poder es el judicial, el sistema, la justicia constitucional, ¿no? Ahora, si la justicia constitucional se vuelve de parte del problema, nos muestra pues que hay un indicador ahí de politización de la justicia y que no está cumpliendo su rol apropiadamente. Han cumplido su mandato establecido en la Constitución hace un año atrás, ¿no? Entonces ahí hay una usurpación de funciones y el delito de prevaricato. Para el analista, el proceso electoral también será una oportunidad para debatir y comprometer a los candidatos en la reforma de la justicia, pero también reconoce que el contexto de polarización y violencia hará que ese camino sea difícil. Bueno, altamente preocupado porque creo que el contexto político de polarización, de enfrentamiento, de violencia que está viviendo el país no son el mejor contexto para promover una reforma judicial basada en un gran acuerdo político que busque, digamos, un sinceramiento de la justicia en base a la independencia, la transparencia, la accesibilidad que el país exige, ¿no? Sin embargo, creo que el proceso electoral también es una oportunidad de debate público. Creo que sería interesante escuchar las propuestas de los candidatos que hay en debates especializados en los temas de justicia. Los problemas estructurales de la justicia exigen soluciones urgentes. Sin embargo, los analistas coinciden en que avanzar en esa dirección requiere de voluntad política, acuerdos amplios y un compromiso real de los actores estatales para transformar la justicia en un espacio transparente, independiente y accesible. Un horizonte que de momento no parece claro en medio de la polarización electoral.